Así que bueno, el pueblo tiene su espacio y su lugar de expresión, y hoy quería charlar de cómo nace esa capacidad de expresarnos a lo argentino. Nace con la gauchesca. La gauchesca, ese famoso Martín Fierro, es uno de los poemas fundantes más importantes del mundo, como en su momento era el mío Cid para España, ¿no? Y otro tipo de textos. Es una especie de declaración de principios de nuestra patria, incluso más importante que la Constitución Nacional. Piensen que se escribió en 1872. José Hernández fue un intelectual que interpretó a los gauchos y los puso como protagonistas de el reclamo por la justicia social, básicamente, ¿no? Él no fue el fundador del género, había otros que empezaron, como Hidalgo, que representaba las voces de algunos gauchos como voces rebeldes, y entonces trazaron esas primeras líneas, pero bueno, estamos reconociendo al Martín Fierro, como se reconoce en la literatura argentina, como el poema fundante de nuestra historia. Y la Argentina, a partir de eso, empieza a contarse a sí misma. Yo estuve hace poquito en una maestría en periodismo de la Universidad de La Plata, donde Hernán Brienza, un periodista maravilloso, nos explicó profundamente la gauchesca, y les recomiendo que lo busquen, o que busquen, hay un montón de intelectuales que la tienen clarísima con este tema, y yo no quiero repetirlos. Yo quería aportar algunas ideas nuevas sobre esto, ¿no? Y una de las cosas que aprendí de él es que esta gauchesca, esta forma de escribir lo que antes se cantaba, como eran las payadas, es el origen de nuestro periodismo también. Y eso no se dice mucho en la escuela o en otros lados, ¿no? El periodismo nace como poesía en la Argentina, nace como un reclamo de justicia social, nace con metáforas, nace con simbolizaciones, nace como una manera de legitimar la voz del gaucho. El gaucho era un criollo, ¿no? Una mezcla de culturas nativas con culturas extranjeras, y una identidad particular de La Pampa que representa el trabajador rural. La mirada que yo le quiero dar a este gaucho y que me gustaría aportar es esta mirada de la esclavitud, cómo el gaucho representa en diferentes instancias una lucha contra la esclavitud, pero al mismo tiempo lo cooptan, ¿no? A la figura del gaucho, se lo apropian, y también pasa a representar una figura a favor de la esclavitud. En su momento, bueno, tenemos un primer Martín Fierro que muestra un poco lo bueno y lo malo, también las partes de antihéroe de los gauchos, ¿no? Pero sobre todo termina demostrando que la violencia de la injusticia social impacta en los cuerpos y después representa una respuesta que es un gaucho violento, ¿no? Esa violencia de los sectores populares es una consecuencia. Claro, está estigmatizada porque está descontextualizada de su historia. Cuando entendés que a esa persona le faltó amor, le faltó justicia, le faltó acceso a un proyecto de vida, empezás a... ¡Uy! Eso, Serrano, no sé si se escucha ya. Empezás a entender entonces que esa violencia tiene solución, que hay una pedagogía para ejercer, y que se puede deconstruir todo ese tipo de injusticias, ¿no? De violencias reproducidas en diferentes escalas. Por ejemplo, el gaucho es muy violento con las mujeres o con los animales. Este gaucho aglutinaba esa dicotomía de civilización y barbarie, y empieza a generar una identidad propia donde no era el indígena que estaba en contra del sistema, pero tampoco era el terrateniente que generaba una esclavitud sobre los cuerpos, ¿no? Y tenemos todo tipo de gauchos, hasta el gauchito Gil, que los sectores populares le siguen rindiendo honor hasta hoy, y no hay que dejar de tener orgullo por eso, ¿no? Porque es un gaucho que renuncia a ser un asesino o a ser un llevado como los llevaban en los momentos en que las élites los consideraban un problema disciplinar. Los llevaban a la frontera a matar a indígenas o a enfrentarse con otros nativos. Así que bueno, tenemos un montón de héroes gauchos dando vueltas por ahí. Sí.
Tal cual. Este gaucho aglutinaba esa dicotomía de civilización y barbarie y empieza a generar una identidad propia donde no era el indígena que estaba en contra del sistema, pero tampoco era el terrateniente que generaba una esclavitud sobre los cuerpos, ¿no? Y tenemos todo tipo de gauchos, está el gauchito Gil, que los sectores populares le siguen rindiendo honor hasta hoy, y no hay que dejar de tener orgullo por eso, ¿no? Porque es un gaucho que renuncia a ser un asesino o a ser un llevado como los llevaban en los momentos en que las élites los consideraban un problema disciplinar, los llevaban a la frontera a matar a indígenas o a enfrentarse con otros nativos. Así que bueno, tenemos un montón de héroes gauchos dando vueltas por ahí. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que un interesante aporte y una interesante definición, ¿no? Y caracterización de cómo a veces lo que son los refranes y las frases son parte de lo cotidiano, ¿no? De lo popular. Y cómo es estigmatizado tanto la figura como vos decías, como hacían esas famosas payadas, que muchas derivaron justamente en esos refranes y en esas cosas que cotidianamente a veces decimos. Exacto, no sabemos ni siquiera la procedencia. Exacto, esos refranes son el conocimiento de la oralidad, que pasó a escribirse y a partir de ahí nace nuestra propia escritura, nuestro periodismo. Esos refranes siguen vivos y por eso este poema tiene música, ¿no? Porque en la música era como se expresaba el marginado. Recuerden los carnavales, recuerden los toques de tambores de los esclavos. Siempre fue nuestra herramienta la oralidad hasta poder acceder a más derechos y empezar a escribir, ¿no? Esto que decís vos de la estigmatización. Yo estoy acá en San Marcos Sierra, rodeada de un montón de personas de clase media que aman la inclusión y aman la naturaleza y aman a quienes cuidan la naturaleza. Sin embargo, no comprenden esas violencias que trae el gaucho o esas formas del gaucho, entonces lo marginan aún más, ¿no? Por ejemplo, acabo de presenciar la fiesta de la miel, donde, bueno, se arma un desfile de gauchos con todos sus caballos. A mí se me remueve el corazón, que es que miro un caballo, el caballo me pide ayuda, que le saquen el coso ese. Y al mismo tiempo está toda esa admiración que yo siento por ese gaucho y su historia y lo que representa, ¿no? Pero bueno, me quedé y gritaba viva la patria cada rato y cada vez que me lo cruzaba uno le pedía que cuide a los caballos. Digo, hago un poco de equilibrio y de peronismo entre esas dos contradicciones que tengo. Sin embargo, la mayoría de los que piensan como yo se van, ¿no? Y desdeñan esa tradición popular y les da asco que las consecuencias de la mugre, de que los pobres del lugar tengan también su lugar de expresión. Entonces, volviendo a la gauchesca, de alguna manera es también una invitación a la pedagogía. Es el lugar donde nos posicionamos políticamente para cambiar la realidad desde todos los lugares, mirando hacia el poder con rebeldía y mirando hacia el pueblo con amor. Te voy a pedir si se puede, un aporte de tener alguna comunicación con la colega Nancy Pasos, dado que hoy se encadenó frente al Congreso, ¿no? Y además de ser una conductora televisiva, hoy es la presidenta del colectivo de periodistas argentinas contra la eliminación del estatuto del periodista. Me gustaría que seamos parte, ¿no? Por supuesto, me encantaría. Yo te lo pido a vos. Una genia a total. ver si podemos, periodistas mujeres, a estar en contra de la eliminación de este estatuto, que es como un convenio colectivo que nos protege, ¿no? Hay que defender la libertad de expresión. O sea, así como nació este poema, nació contestándole al poder y expresándonos en contra del poder. El poder no puede estar siempre fijando la agenda de la rebeldía. En este momento hay una concentración insoportable. Te agradezco, como siempre, Daniela. Bueno, seguimos en contacto semanalmente hablando de diferentes temas, como hacemos habitualmente contigo. Te mando un abrazo gigante y gracias por estar siempre. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Marita, por tu ejemplo, por tu voz. Te quiero mucho. Hasta pronto. Igual, te quiero mucho. Te mando un abrazo gigante. Yo me despido de ustedes con la voz de la colega y amiga desde Ciudad de Buenos Aires, refiriéndome a Daniela Farina. Me despido de ustedes sin tiempo, ya me pasé un par de minutos. Gracias a la radio y nos reencontramos mañana.